Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Muy apreciados amigos y amigas del programa Controversia con el mundo. Sin embargo, en el programa de hoy, y en vistas a la Navidad, no tanto va a ser controvertido ni controversial. Vamos a tener un conversatorio entre amigos sobre la teología del pesebre, sobre lo que es el pesebre para el sentimiento navideño. No vamos a hablar del pesebre desde el punto de vista artístico, bonito, feo, grande, chiquito, bíblico, moderno. Es decir, no nos referimos a ese análisis. Vamos a hablar es de lo trascendente espiritualmente del pesebre. Ahora bien, la Iglesia Católica es una mina, es riquísima en la oración. Hay una oración que pudiéramos llamarla oficial, que es la expresión litúrgica de la Iglesia. Es universal, es común a toda la comunidad cristiana, la oración litúrgica. Pero hay otra oración que la Iglesia vigoriza, admite, recomienda, es la oración particular, devocional, regional si se quiere, pero siempre orientada a la verdad católica. Procesiones, peregrinaciones, advocaciones, tanta riqueza que tiene nuestra fe católica. Esas vertientes devocionales, si se quiere costumbristas, no en lo folclórico, sino en la línea de la fe, nunca van en contravía ni en desmedro de lo dogmático de nuestra Iglesia. Lo decimos para distinguirlo de la oración litúrgica. En ese sentido, en esa vía, en esa expresión, vamos a hablar del pesebre, de ese lenguaje hermoso que tiene el pesebre. Por dos cosas. Una, efemérides. 800 años se están cumpliendo de la elaboración, conocida al menos, del primer pesebre. Lo ideó San Francisco de Asís y pensamos que la Iglesia va a otorgar una indulgencia plenaria que podrá ganarse en las comunidades y en los templos y en las capillas manejadas por franciscanos. Muy merecido esto para el pueblo católico, la indulgencia plenaria. 800 años del pesebre. Pero más importante que celebrar 800 años del pesebre es la forma simple, sencilla, leída por niños y grandes del gran misterio de la encarnación y del nacimiento de Dios como hombre. Entonces, a ver, Luis Horacio, en tu concepto de pesebre, ¿qué es un pesebre para ti, Luis Horacio? Queridos radioescuchas, con verdadera emoción participo en este diálogo, en este conversatorio, que puede ser en algún aspecto pues controversial, pero que no vamos detrás de la controversia, sino de la afirmación del valor litúrgico, digamos, religioso, de la representación del nacimiento de Jesús, conocido como pesebre. Empiezo por decir que la palabra pesebre, de alguna manera a mí se me relaciona con pesebrera. Y fue que el niño Jesús nació en una pesebrera. De los animales, porque no hubo para ellos posada en el pueblo. Como podríamos decir ahora, no hay posada en nuestros corazones y en la sociedad de ahora y en el modernismo para Jesús.
El pesebre es la representación física del nacimiento de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó en las entrañas de la bienaventurada Virgen María y habitó con nosotros, habitó en esta tierra y se rodeó de todo, empezando por la vida de los animales inocentes. Y los pastores, era el pueblo de Israel, gran número de pastores por la economía diríamos, de la crianza de las ovejas. Y estos pastores vienen al pesebre a saludar a ese recién nacido. Y cuentan entonces que los ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que vinieran a saludar y a visitar a Jesús. Y eso es lo que, Luis Horacio, usted encuentra plasmado en ese altarcito de la familia, en el pesebre, esas ideas. Sí. ¿O por qué dijiste ahora que si se quiere controversial? ¿Hay alguna controversia? Se puede hacer una controversia, pero aquí no vamos a hacer ahora controversia. ¿Pero qué controversia podría hablar? Tal vez entre gente que no le gusta el pesebre y entre gente que sí le gusta, o entre gente que dice que las imágenes son una mala costumbre entre los católicos. Sobre todo pues, por esa. Ajá. Aquellos que dentro del mismo cristianismo rechazan de plano la representación en imágenes, sabiendo que en la Sagrada Escritura aparece la representación de imágenes a toda hora. A toda hora. En el libro del Éxodo está que Dios ordena pintar unos angelitos. Ángeles en ¿Cierto el que arca sí? de la alianza, claro. ¿Te acordás? El arca de la alianza, claro. Los arcángeles. Eso. Pero mira, Ramón, así como Luis Horacio, en tu historia de educador de muchos años, ya retirado, pero de tu experiencia educativa, rector de colegios, un niño cómo aprende si no sabe leer. Como ejemplo lo pongo, ¿con imágenes o cómo? Sí, el aprendizaje de los niños, pues en términos de lo que es el aprendizaje, que es interiorizar a partir de los sentidos, de lo visto, del oído, de lo escuchado, a partir de ahí, interiorizar esa cosa, digamos, esa imagen que va adquiriendo un significado y que el niño va interiorizando en su cerebro, pero no a partir de la sola palabra, porque la palabra es una imagen también. La palabra es imagen, en términos de aprendizaje. Sí. Pero los sentidos captan los fenómenos, las situaciones que hay ahí afuera, y el proceso de aprendizaje nos dice que vamos interiorizando, es decir, vamos grabando la imagen y luego lo que hay que decir de esa imagen, si qué es, para qué es, cómo es y qué relación va a tener esa imagen con esa persona que la interiorizó para efectos de conocimiento. Pero entonces hay una situación que uno se pregunta, de pronto, esto será injusto plantearlo, pero vamos a plantearlo con caridad. Un hogar católico o no católico, pero cristiano, que no hace el pesebre, está privando a los niños que aún no están en la escuela o están en los primeros años de escuela, los están privando de un conocimiento, diríamos, pedagógico, de la historia de la salvación a partir del nacimiento de Jesús. ¿O qué dice don Alberto García? ¿Es una privación o no? Claro, desde luego que sí. Hay un aspecto realmente en esto que es de carácter pedagógico, llamémoslo así. Y tengo una anécdota, una vivencia de esto que estamos afirmando aquí. Hace muchos años, casi 40 años, tuve la oportunidad, porque el Señor me lo permitió, de tener un gran pesebre. Y ese pesebre
se hacía de la manera más cuidadosa posible, con mucha sencillez, pero también con mucho amor. Y en aquella época, el lugar donde vivíamos, en ese vecindario, había muchos niños. Y quisimos participarle a los vecinos de ese pesebre, y acudían los niños y hacíamos unas novenas preciosísimas. Pasado el tiempo, tuve unas satisfacciones muy grandes, porque aún desde el exterior recibía llamadas de aquellas personas, aquellos niños de aquella época, que ya estaban adultos, que eran padres, y recordaban con mucho cariño y, digámoslo así, con gran devoción ese acontecimiento. Y me decían que en los Estados Unidos o en Europa, donde estuvieran, en el hogar de ellos no faltaba el pesebre. Y eso para mí fue pues un motivo de gran satisfacción y de mucha gratitud con el Señor, de permitir hablar de Él de esa manera tan sencilla, pero también tan elocuente y perdurable en el alma de esas personas que asistían, que aún desde niños yo no me podía imaginar que niños de muy corta edad asistieran y que guardaran esas imágenes que perduraron en ellos por todo el tiempo. Indeleblemente. Indeleblemente. Sí, en términos de lo que dice don Alberto, es importante reafirmar que en ese hecho de interiorización de las imágenes y el pesebre como un conjunto activo y dinámico de imágenes que se interrelacionan, es necesario comprender que nada va a llegar, y eso es de los griegos, nada hay en el entendimiento sin antes los sentidos. Haber entrado por los sentidos, ¿no? Sí, nada hay en el entendimiento. Es un ejemplo sin grandísimo. que antes haya pasado por los sentidos. Entonces, la iconografía, o mejor, la imagen, es el lenguaje de todo individuo, no solo de los niños, sino también de mayores en procesos de aprendizaje. Lo que se hace ya es que hay una etapa del aprendizaje donde la imagen pasa a un segundo o tercer plano, claro, pero ha entrado por allá. Entonces lo que dice don Alberto de ese gran pesebre, donde muchos niños comenzaron a mirar con los ojos lo que estaban viendo, y eso se iba entrando en su entendimiento en el campo de la memoria, los campos mnésicos del cerebro, donde se graban las imágenes para efectos de cuando el individuo lo necesite, grabando esas imágenes de quién, de la pesebrera, de la Virgen, de San José, en fin, y las acciones y los roles y papeles de esas imágenes. Entonces eso, allá de niños, se convierte en un argumento para la vida, 1. 2, quien carece y ha carecido, como tú preguntas, hogares donde nada de esas cosas hay, no hay nada en el entendimiento, es decir, que para esas personas que no tienen la dicha, porque por alguna razón no han vivido el proceso de interiorización de las imágenes y de la imagen de un pesebre como tal, no hay nada, y si no hay nada en el cerebro, no hay de qué hablar. Oíste, Camilo, vos que estás en el Olimpo de los teólogos, ¿qué dicen por allá, hombre, de estas simplezas? Me puso muy alto, pero voy a retomar aquí un pensamiento de los griegos que cristianiza a Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, aseverando de manera explícita que nada hay en el intelecto sin que antes haya pasado por los sentidos. Es una justificación también a la perfección de la sabiduría de Dios manifestada, o la sabiduría en su excelencia, manifestada con la encarnación. Una cosa es yo leer sobre Jesús, otra cosa es encontrarme con Jesús. Los apóstoles tuvieron la gran experiencia dentro del plan de salvación y de revelación, fue encontrarse con la palabra.
Ellos no solo leyeron la palabra en el Antiguo Testamento, sino que se encontraron con la palabra. Y eso es una especie de clímax en la historia, porque es cuando el hombre realiza el más pleno ejercicio de sus sentidos y a través de los sentidos leer a Dios. Porque la creación está dispuesta para los hombres en ese sentido, lo dice claramente y explícitamente San Pablo. La naturaleza, el cosmos, es el medio por el cual Dios quiere que lo leyamos. Nosotros podemos leerlo a Él a partir de la creación. ¿Cómo mejor leer a Dios que leerlo en el Verbo encarnado? Entonces, esa logos también es un término, digamos, muy cercano, discutido dentro de la escritura. Verbo, logos, palabra, tendría cada una casi que una lectura un poco diferente, pero en esencia es lo mismo. Es muy diferente yo hacer una contemplación abstracta de ese logos, palabra y verbo, a encontrarme con él, a cargarlo en los brazos, como lo cargó la Virgen María aquella noche de la primera Navidad. Aquella gracia que tuvo San José, que seguro Nuestra Señora nadie más le dio el niño sino a San José. Y San José aterrado con un temor venerense. Y un ratico a Simeón, ¿no? Sí, bueno, sí, después. Pero en ese primer instante, sí, claro, en el pesebre, ya que estamos hablando del pesebre, ella no se lo soltó a nadie más. Así a es. San José. Y San José con ese temor reverencial de que el Creador, porque él tenía la comprensión, el Creador de todas las cosas, que no podía ser contenido en la creación, en el fondo estaba rompiendo los esquemas. Él rompió la regla. Porque Dios se hace hombre y queda de alguna manera, pongo entre comillas, para que quede bien claro el concepto teológico, queda limitado dentro de esa naturaleza humana. Se puso límites. Sí, claro, claro. Y él pudo cargar al Creador. Entonces ya es una imagen, es una sensación, es una percepción diferente de la realidad, es un comprender a Dios más cercano. Y de ahí la grandeza del pesebre. Y lo dice la tradición, lo dice la lógica de las tradiciones de los pueblos. El pesebre no es una imposición moral ni litúrgica de la iglesia. Es un desarrollo que hace parte de la maduración moral de la misma iglesia, porque ella como esposa mística de Cristo, podemos imaginarla como una mujer bellísima. Es más, en la escritura está prefigurada así en el Antiguo Testamento. Una mujer bellísima vestida de novia que cada día está más embellecida. Entonces una manera de esa iglesia también mostrarse en la realidad, digamos, captada por los sentidos, en esa realidad mostrarse a los hombres y por medio de ello hacer una catequesis con respecto a la salvación. Pero entonces una, diríamos, desviada interpretación del Concilio Vaticano II que indujo a muchos líderes espirituales a sacar las imágenes, estamos cometiendo un atropello o no. ¿Qué dicen ustedes? No creo. No. Vamos a empezar las controversias, ¿oído? Muy bueno. Todos. El concilio lo que hizo fue centrar y destacar en el universo de las imágenes la prioridad de la imagen de Jesús, la prioridad de la imagen de María. No renegó de las imágenes. Por eso Ahora, digo yo una mala interpretación. Una mala lectura. Una mala lectura. Una ruptura. Una ruptura porque conocemos muchas personas, o muchas no, pero conocemos en nuestro ámbito religiosas y religiosos que dijeron, no, quiten las imágenes, es que eso nos aparta. Ahora, me parece que corrigió, no malinterpretó, corrigió las iglesias que se han convertido muchas como un muñequero. Ajá. Llena de imágenes por todos los lados, que distraen de alguna manera. Y es lo que estaba orientando y lo que estaba insistiendo y enfocando era centrémonos en Jesús. Las imágenes no distraen. Centrémonos en la Virgen Enseñemos María, la pedagogía de las sin imágenes. rechazar a los otros. No, hay cuestiones de enseñar la pedagogía de la imagen. Por la imagen de por sí no descentra el... No, pero el muñequero sí. Ya yo creo que querés ustedes, queridos radioescuchas, me van a entender cómo muchas iglesias, antes del concilio, entraba uno y era un muñequero. No cabía una más.
No, en no. algunas, no en todas. No creo que sea así. A ver, entremos en esta pelea, hombre, Alberto García. Un pesebrista que defienda ahí las imágenes. Puede haber una tendencia iconoclasta por aquí, ¿no? Sí, fialada ahí. Vea, realmente esas figuritas o imágenes que están presentes en el pesebre y también en las iglesias en tiempo ordinario llaman a la devoción, recuerdan un hecho, un personaje que sobresalió en la espiritualidad y llaman a imitarlo. Es como un recorderis. En absoluto, pues las personas que han tenido el privilegio de ser bautizados y haber recibido unas catequesis van a darle primacía a las imágenes que no corresponden a esa espiritualidad a la que llama nuestra religión católica, apostólica y romana. Entonces, de todas maneras, tienen un papel preponderante en nuestra vida religiosa, espiritual, esas imágenes que nos mueven a imitar a esos bienaventurados que nos precedieron y que hoy están en otra dimensión, a imitarlos en este trasegar, en esta peregrinación que ellos tuvieron en este planeta. Ahí eso no hace parte de la psicología humana, pues, de la constitución psicológica del ser humano, ¿o no? Una cosita, pues, Yo quería antes de avanzar, permiso, Luis Horacio. recoger, permíteme, Ramón, que aquí tenemos tiempo todos igual. Camilo hizo referencia a Santo Tomás de Aquino. Entonces yo no quisiera que avanzáramos más sin compartir el pensamiento que me trajo a mí el nombrar a Santo Tomás de Aquino. Es el maestro por excelencia sobre conocimiento. Doctor Angélico. El doctor Angélico. Dominico. No inerrante. Ah, De hecho, claro. no inerrante porque, por ejemplo, él no era muy partidario de aquello de la Inmaculada. Decía, Claro. pero ese es otro Solo problema. sí, pero para poner los puntos, Sí, para no, que no no inerrante. vamos a dogmatizar a Claro. Santo Tomás. Si Yo ya le leí la Claro. mente a Luis Si Horacio, Tomás no de me quise Aquino poner a viviera proceder. hoy, sería afecto 100 a 100 Sí, al claro. dogma de la Inmaculada porque Claro, seguro. era obediente. Claro, pero seguro. cuando eso podía disentir, Exactamente. Bueno, entonces volviendo a Santo Tomás y cogiendo las ideas que planteaba Ramón sobre el conocimiento y el papel que juegan los sentidos. Yo quiero destacar que en todos esos sentidos que tenemos, El más noble. el más importante en el conocimiento es el de la vista y el oído. Así es. Santo Tomás lo define. Y Santo Tomás dice, nos confirma esto. Dice, cómo con los sentidos yo capto la realidad y me formo una imagen interior que él llama el fantasma. Entonces, vemos las vacas, vemos los perros, vemos los árboles, vemos la rosa y yo me formo en mi cabeza Hago una abstracción. una imagen particular mía que corresponde con eso. En otras palabras, yo como que veo la rosa allá en mi cabeza, como que veo cuando me hablan de la vaca, yo veo allá con la ubre y los cachos. Y Santo Tomás llama a eso, que es él lo presenta como una verdadera realidad, lo llama el fantasma. ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el conocimiento y las imágenes. En nada contradice. Aclaremos una cosita al respecto, Luis Entonces, Horacio, sobre esa cosa. volviendo Sí, al sí. pesebre, esa era la idea de San Francisco. Hacer una representación que le permitiera al pueblo de Dios, no solamente a los niños, sino a todos los campesinos, Claro. a todos los del pueblo, a todos los trabajadores común y corriente, y a los reyes también, de cómo fue aquello de la realidad en el tiempo y en el espacio de la presencia de Dios encarnado en Jesucristo. Sí, estamos dando por supuesto, dados, es decir, que ya está dada la imagen en cada individuo. No,
La imagen es un constructo de cada persona. Es una construcción que hace. Aquí se habla como si ya los niños tuvieran imágenes, como si supieran qué van a hacer, como si la imagen de la Virgen del pesebre, como fuera, ya estuviera hecha. No, la imagen es una elaboración que el ser vivo, porque los animales también hacen imágenes. Los animales también hacen... Y por reconocen al para el reconocimiento. Y después de cuando se haya elaborado esa imagen, que fue lo que yo presenté hace rato, de que quien no tiene esa sensación en el cerebro, no tiene nada, entonces a partir de esa imagen, que es centro, se convierte en centro de atención para el que está incorporando esa imagen. No sabemos qué va a hacer con ella. No sabemos qué se va a hacer con esa imagen, porque hay imágenes sagradas, hay imágenes no sagradas, de todas esas condiciones. Entonces, esa imagen que está elaborando el individuo, que está fijando en su interior, es centro de atención, es centro de elaboración de aprendizaje, es centro de análisis, para generar luego, en el mismo aparato mental, generar lo que es la idea, que sale de la imagen. Y después de la idea entra una interacción ¿Es el proceso? De elementos para elaborar conceptos. Y se interactúan y interaccionan los conceptos para elaborar juicios. Nosotros estamos ya suponiendo que todo eso está hecho y no es así. Y lo de imagen no es de Santo Tomás, es de Sócrates, por allá en el fantasma. Sí, Santo Tomás no toma las cosas en el sentido de decir que la imagen como tal sola, sí, es una cosa que está en la mente, pero ya el sentido que la imagen da... La asociación, hombre. Es otra cosa diferente. Sí. No, quería hacer esa aclaración. Claro. Ya con la imagen del pesebre, lo que don Alberto nos decía, ya cada uno elabora otras situaciones de acuerdo al medio donde se encuentre, a las motivaciones, a la explicación, a los papeles que hacen las personas que hay ahí, y es donde aparece la devoción, donde va a aparecer la piedad, que es una cosa que sale de lo que ahí haya estructurado. Camilo como que tenía afán de decir algo. Sí, no, que es que hay algo muy interesante que cuando la iglesia abre las puertas y permite que se desarrolle una tradición, una costumbre, un rito litúrgico, no contradice para nada el buen desarrollo de las condiciones humanas. Hago referencia entonces a lo siguiente. Conecto con lo que bien puede tomarse desde Aristóteles, que fue cristianizado a partir del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Pero la iglesia entonces ya en el concilio de Nicea en el 325, cuando define todo aquello referente a las imágenes, hace una conexión muy interesante entre lo que es la necesidad de la naturaleza humana, lo que la gracia de Dios quiere disponer para los hombres y lo que se da en el plan de salvación. Entonces yo me atrevo a leer el texto, muy resumidamente, no voy a leer todos los documentos del concilio de Nicea, ni más faltaba. Pero aquí un texto ya muy puntual y objetivo al respecto de las imágenes que dice: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, oído aquí la categoría que se le da a la construcción artesanal del hombre, se le eleva en dignidad al producto de las manos del hombre. Entonces definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, entonces hay varias categorías también de imágenes, y eso lo define aquí implícitamente la iglesia. Imágenes de los santos y de los ángeles, inclusive ahí está implícita también la de la Santísima Virgen, que después hace lo resalta de manera especial, pero resalta sobre todas la imagen preciosa y vivificante de la cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra manera conveniente. Miren pues que se le adelantó a la era digital, o sea, lo que usted quiera, como las produzcan, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, o sea, todo lugar. Tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, oído,
Concilio de Nicea ya le daba el título a la Claro, Santísima Virgen de Inmaculada, la consideraba la inmaculada. Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Año 325, Concilio de Nicea, adelantándose a lo que aquella noche porque fueron varios días de representación, del año 1223, San Francisco de Asís en Grequio logra evangelizar a través del primer pesebre de la historia. Permíteme una preguntita al respecto del concepto del concilio, hablando de las imágenes. Son dos, una afirmación y una pregunta. Afirmación: la imagen no es el ser, la imagen no es la persona, la imagen no es una representación que se hace en la mente. Una cosa es tener, otra cosa es ser. La imagen tiene, pero la no imagen del corazón de Jesús, esa imagen no es el corazón de Jesús. pero tiene algo de... Ahora sí, por eso para Tiene que relación con él, no vayamos nosotros a confundir acá de que la imagen de la cruz, esa es la cruz, es la cruz que es cruz, según Pero- la vivencia de Cristo. Qué curioso. Eso. Y hago yo y lo pongo aquí en discusión. El Viernes Santo se adora la cruz. Muy bien. Sí, que no Pe- se adora el palo. Por favor, déjeme terminar ¿Cierto? las ideas, Sí. porque entonces lo que Dele. se afirman, lo que viene en el proceso está perfecto. Yo quiero afirmar que la imagen no es el ser, no es la persona, sino representación, Claro, evocación es que no hay para conflicto, un Ramón. significado y un significante, que es la segunda pregunta. ¿Quién da entonces el significado y significante de la imagen? Y el ahí. Entonces aquí, Ahí está. ¿Quién da el significado y el significante de la imagen? ¿Quién dice que la imagen esta imagen de la Virgen es sagrada como tal? Mire que hay un papel entonces de valoración de las imágenes para en términos de eso, que quede claro, porque entonces cualquier imagen puede ser dada puede ser valorada Y otra o definida cosa- por y cualquiera, otra decir, cosa- este es Dios y el demonio. Y otra cosa que debe quedar muy clara es esta. Y esto va contra los iconoclastas. Si de pronto la imagen fuera un inconveniente catequético, la Iglesia Católica se atrevería a bendecir una imagen, un impedimento. Eso no es así, ¿o qué dice? Es un hecho real. Realmente, pues, la Iglesia tiene que admitir y hacer de esas imágenes algo que para nosotros represente elevar nuestra mente Claro. hacia esa otra dimensión. Oración, eso es oración. Eso Elevar es. la mente a Dios. Esa es la verdadera oración. De manera que ustedes han definido muy bien todo este aspecto que es de carácter fundamental para nuestra fe. Yo quiero acotar lo siguiente. Es tan valioso eso que de otras religiones, los hermanos separados, que son enemigos número uno de las imágenes, nunca han admitido en sus recintos y lugares de oración y todo eso, ni siquiera una imagencita. Se quedan siempre en un lugar, llamémoslo así, terreno. No se elevan hacia la otra dimensión, hacia lo absoluto. Se quedan en lo material, que es vernos los unos a los otros. Están en un momento dado, pues las familias, niños, adultos, ancianos, todo eso, pero queda faltando algo, y es precisamente esa ilustración, ese modelo de lo que se está predicando. Qué bonito es en las iglesias nuestras que existe siempre un patrono, el patrono de la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de San Pedro, de San Pablo, de Nuestra Señora en cualquiera de sus advocaciones. Se pone al nivel, al alcance de nosotros ese personaje. Y de ahí
el deseo de imitarlo, de llegar a esa altura espiritual. Es decir, invita a lo trascendente. Entonces, tratando de ser pues muy exactos y muy categóricos, alejan esa posibilidad del ser humano de querer trascender como esas imágenes que hay ahí, que representan a santos, a santas, y al Señor, a la Santísima Virgen, a los santos ángeles. Es decir, hablando de los ángeles, yo me pregunto una cosa. Un niño, ¿cómo tendría la idea del ángel de la guarda? El ángel de la guarda, el ángel es un ser espiritual, incorpóreo, un ángel. Luego no tiene alas. Pero el niño no percibe corporeidad o no corporeidad. No, esa abstracción no la capta un niño. Tiene que ver la imagen. El niño capta es un personaje que lleva de la mano un niño. Pero yo me pregunto, cuando el niño, ¿a qué edad del niño puede entender que hay un ángel de la guarda? Es que la naturaleza humana es ¿cómo diríamos? A ver, Ramón, vos que has estudiado tanto esas psicologías, la constitución, pues, psíquica del individuo. Ya, es decir, eso no es fácil como darlo en palabras, pero para uno llegar a los conceptos, que es donde encuentra uno lo que es el ángel de la guarda, el concepto, lo que es Dios, concepto que yo me formo, que tengo de Dios, el concepto que tengo de papá, de mamá. Esos conceptos son resultado de un proceso como el que iniciamos a partir de los sentidos, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que voy grabando, y entonces en términos de desarrollo de entendimiento, más o menos hay unas etapas que están en un maestro que se llama Jean Piaget, ya pasó, pero todavía tiene sus cosas. Hay más o menos 5 años de actividades sensorio-motrices. Todo es sentido, todo es movilidad, todo por acá, hasta que el individuo logra pasar a una etapa que está uno por ahí por el preescolar a terminar la primaria, donde hay operaciones concretas que necesita de los objetos. Pero cuando ya uno se desliga de los objetos, por allá después de 10 o 11 o 12 años, quedan entonces los conceptos, se llaman entonces operaciones formales, en esta historia que nos sirve acá. Entonces, hasta ese tiempo yo tengo que, para hablar de un lápiz, antes de 10 años en este momento yo necesito el objeto, pero a medida que voy avanzando necesito menos del objeto para poderlo tener en el cerebro. Así que en los primeros años el niño, para entender lo que es el ángel de la guarda, debe tener una imagen, atención, física, que la vea clara para poder incorporar esa imagen, y mucho después, cuando llegue al pensamiento hipotético deductivo, que es el que llega al individuo en madurez, después de ciertos años, dice, si se da esto, entonces esto. Eso ya es una maduración del desarrollo de pensamiento. Pero empezamos con las cosas, empezamos con las palabras y empezamos con las imágenes. Por eso, el pesebre, como esa representación simbólica, donde están las imágenes de un acontecimiento, viene la pregunta para que entremos a como el tema. Ese pesebre que tiene historicidad, que hace 800 años que va a cumplir en la ciudad de Kioto. Grecio, Italia. Grecio, San Francisco de Asís, y que lindamente dice, no la describamos acá, mire, 800 años, pero eso antes que sucedía. Entonces, esa representación, ese pesebre, que la Iglesia ha valorado, ha santificado, llamémoslo así, y en términos de nuestro programa, Teología del Pesebre, ¿qué está haciendo Dios ahí en ese pesebre? ¿Cómo vemos a Dios en el pesebre? Para que concretemos eso. Luis Horacio, el pesebre, en nuestra pobre consideración, es un altar. Esa figurita del pesebre, entonces, hay que trascenderla, no es un muñequero, Luis Horacio. ¿Cuál es tu opinión? No, es un muñequero. No, sí, es una belleza. Con su muñequero, pues con esas imágenes sin sentido, es un muñequero, ¿sí?
A ver, Luis Horacio, el pesebre. No es un muñequero. Tienes toda la razón, Orlando. Ahora se hacía referencia a lo que impactó en su memoria para toda su vida a unos niños hace muchos años y que ahora adultos recuerdan eso imborrable. Yo nací en Santa Fe de Antioquia, a la orilla del Tonusco y a la sombra de un tamarindo y bajo el rumor del Cauca. Qué nacimiento. Y el Fuera de casi- la el Semana casi- Santa. el Tonusco está seco, hombre. Casi que un pesebre. Sí, naciste mejor que yo era el precioso. Mejor que Jesucristo naciste vos. Sigue, Y sigue. me tocó representar al precioso niño. Bueno, ¿Quién sabe? fuera de la Semana Santa, que es la que por excelencia, y gracias a sus imágenes, se ha hecho importantísima. Sí. Querido Radio Escucha, no creo que a ninguno de ustedes se les haya ocurrido pensar que yo estoy en contra de las imágenes. No. Otra cosa Pero es un poquito. que le demos puesto, valoración y analicemos y hagamos controversias sobre y discernimiento sobre el valor de las imágenes. Sí, señor. Muy bien. Aquí estamos sobre, el tema es el pesebre y ya nos fuimos hasta donde los ángeles de la guarda. No le hace, hay que y cómo explicar. se le forma el ángel de la guarda o cómo un niño capta eso. Lo Bueno, sustentable. eso está muy bien y eso también es correcto. Pero el pesebre es toda una pedagogía y una didáctica en sus imágenes y con sus imágenes para la formación cristiana de los hijos del pueblo de Dios. Y ese es el propósito. Y hoy- Aclarar eso, dar conceptos sobre esto y entrar entonces en esa connotación del pesebre para una formación cristiana. Ahí quedan los- En tu los vida casos abiertos. personal de Santa Fe, Antioquia y más atrás en Guasabra, Entonces, volviendo a Santa Fe de Antioquia, ¿qué recuerdos formaron? te en tu recuerdo Sí. que fuera de las imágenes preciosísimas de la Semana Santa, quiteñas y de tamaño natural y vestidas, en diciembre, en muchas casas, se hacía la representación del pesebre del tamaño de una pieza Sí, grande así como las es. casas de Santa Fe de Antioquia. Así era. así. Y los niños desfilábamos por esas casas, viendo esas preciosidades en las que había una sana competencia de las familias católicas que montaban esta representación, de quién lo hacía más bello, de quién lo hacía más grande. Y se rezaba la novena, se iba rezando la novena, que es un aspecto adjunto que conlleva el pesebre. No era una exposición ahí de imágenes, por exponer imágenes, sino que era para llevar y alimentar la vida cristiana. Y eso entonces llevaba a que había una novena, que entre paréntesis, es todo un lenguaje hebreo del Antiguo Testamento, el que se usa en la novena de aguinaldos que se llama. Y entonces, cada día se iba haciendo en una casa de esta. Esa fue mi primera experiencia. La segunda fue, no en Guasabra, Te está reivindicando. Muy bueno. sino en Buriticá, en la finca de Igabra, Ay, Gabra, sí. Es el de la Continental Gold canadiense hace varios años, y que los chinos que sí saben dónde están los valores vinieron y la compraron. O la tomaron. Aparte de eso. Allá en esa finca, donde yo tuve mi infancia, se hacía el pesebre en el fondo de un corredor. Y todas las noches venía el pesebre lleno de imágenes en las que yo recuerdo cómo muchas eran hechas por una tía paterna, especialista en muñecos. Y ella hacía los señores, los campesinos, De trapo. en tela, una belleza. Y estaba en el corredor y por la noche se hacía la novena y venían todos los campesinos de la vereda, todos los trabajadores de la finca. Y el 24 había baile y natilla y buñuelo y música. Y la música era con tiple y guitarra y esto de los que la interpretaban los mismos campesinos. Entonces miren cómo es el pesebre, se convierte en una convocatoria del pueblo de Dios. Muy bonito Y eso. quiero terminar
para que abramos otros horizontes distintos a los del ángel de la guarda. Era un ejemplo, no se asuste. Como así, y la imagen es una imagen, no es la cosa. Sí, no, y te está reivindicando, me alegro mucho de eso. El pesebre, fuera de lo que hemos dicho hasta ahora, me parece que en el momento actual adquiere una trascendencia enorme como reivindicación de la familia. Qué bueno, qué bueno. Porque el centro todo el pesebre es alrededor de la Virgen Madre que, siendo virgen, da a luz a este niño, y de este hombre que, no siendo el papá biológico, es el padre putativo de ese precioso niño. Y ese niño que es la vida que nace a través del ser humano, de un hombre y de una mujer. Porque dos hombres no dan a luz, ni dos mujeres dan a luz. La vida la puso Dios en la familia. Y entonces esa representación de la Sagrada Familia es algo que me parece muy dinámico, muy importante, muy pedagógico. Ahora muy sí estamos interesante. entrando dioses del pesebre. Así Adelante. es, y el pesebre. Entonces, vamos a la escritura. Los evangelistas, unos más que otros, son precisos en tomar o retomar más bien textos del Antiguo Testamento y evidenciarlos o justificarlos o hacer un ejercicio apologético con respecto al cumplimiento de las profecías, tomando Habacuc, tomando Isaías, etcétera. Pero también hay elementos muy interesantes que algunos místicos, videntes de la iglesia, textos aprobados por la iglesia, eso es bueno tenerlo también en cuenta, no son cualquier visión o cualquier moción mística. Una Ana Catalina Emmerich, Sor María de Jesús Ágreda, etcétera, hacen una serie de consideraciones sobre la llegada de San José con la Santísima Virgen ya en estado avanzado de gestación a Belén. En Belén, como bien hablábamos en algún momento en uno de nuestros programas sobre San José, en Belén se ratifica el estado, la ascendencia noble que tiene San José y que es comunicado al Hijo por el Padre y no por la Madre. Así es. Aunque por las venas de la Santísima El Virgen ascendiente también davídico. la Virgen María era descendiente de David, o es Claro. descendiente de David. Pero la comunicatividad de ese linaje monárquico se daba a través del Padre. Un punto más a favor de la legalidad de la paternidad de San José con respecto a nuestro Señor. Eso es muy bonito. Así es. Él era natural de Belén, conocía a Belén perfectamente. En Belén había tenido sus primeras batallas espirituales. Estas videntes hablan muy interesante, unos asuntos muy interesantes al respecto de las luchas espirituales que tuvo San José en su adolescencia para perseverar en la castidad y en la inocencia. Y esa batalla la tuvo él con sus amigos, compañeritos ahí de barrio, podríamos decir, y sus contemporáneos, primos o familiares, defendiendo la práctica de la virtud y rechazando adherir al pecado. Entonces él conocía perfectamente quién era quién en Belén. Y cuando llegó a Belén, a pesar de que Orlando nos dijo que no lo hiciéramos, lo voy a hacer, Sí. tocaba en las puertas El énfasis. y ya sabía qué familia estaba aquí, qué familia estaba allá, cuál era la familia que de alguna manera él percibía que era la más proporcionada a prestar su lugar de residencia para que se diera ese gran milagro. O sea, él sabía que no era cualquier cosa. O sea, quien iba a dar a luz era la Santísima Virgen y a quien iba a dar a luz era al Verbo de Dios encarnado. Claro. Resulta que él no encontró lugar. Y eso da lugar a una tradición muy bonita en Centroamérica que se llaman las posadas, que la Virgen y San José van buscando posadas hasta que encuentran, digamos, en la gruta donde Y es el no lugar. podría encontrar un lugar, aunque naturalmente no se dio, pero son cosas de Dios. Porque, ¿qué tal que una familia, por santa que fuese de nuestra tierra, en mi casa nació Dios? No, Eso no va con eso. Mire lo interesante, y eso es un aporte teológico que ¿Y por hace... qué no? No, Mira, no. escuche Luis Orlando, esto tan interesante, Luis Horacio, que dice un teólogo eminente, hasta hoy en día está vivo, gracias a Dios, Monseñor Jones Juan Amilio Clara Díaz, retomando textos de padres de la iglesia, porque la tradición llama a esa gruta de Belén como la gruta de la inocencia. Claro. Un lugar donde no solo nació la inocencia, el Verbo de Dios encarnado, sino un lugar donde nunca se cometió un pecado. Claro. Entonces era el lugar más adecuado y proporcional para el nacimiento del niño. Es que ningún palacio en la época
tenía las proporciones para que naciera el niño Dios. Pero en el ámbito o en la perspectiva sobrenatural, la gruta de Belén, esa gruta de la inocencia, era el lugar más adecuado para que el niño Dios, digamos, viniera al mundo, se diera el nacimiento, y sobre todo como prefigura para la preparación que nuestros corazones deben de tener para la Navidad. Es una preparación en función de la inocencia, porque cuando el corazón es inocente, en ese corazón nace. Le falta explicación al pesebre en nuestras casas, hombre. Entonces, quiere decir, en esa perspectiva de pedagogía y didáctica, cómo el pesebre nos tiene que llevar a identificarnos con María, para que Dios se encarne en nuestra existencia y en nuestra propia vida personal. Para que nos identifiquemos con San José y sepamos cuidar la vida de la gracia, como él supo cuidar a la gracia encarnada, que es Jesús. Y a Jesús, hecho hombre como nosotros, y por tanto asumiendo nuestra limitación, no nuestro pecado. Pero como ser humano, no podía ver más allá de que nosotros alcanzamos a ver también. En este caso, y que estás nombrando ahora algunos teólogos y que todavía incluso viven, yo quiero nombrar uno que ya no vive, Teilhard de Chardin. Ah, claro, el francés. Un místico que frente al misterio de la... Controvertido, eso Mucho. podemos hacer un programita porque tiene algunas cositas ahí. Jesuita. Sí. Murió el Pero día, bueno, el día de resurrección. sí, no. Frente al misterio de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y Dios Espíritu Santo, la tercera persona. Al encarnarse y tomar cuerpo mortal, material, dice, se rompió ese divorcio que había entre el espíritu y la materia. Bueno, Jesús ahí en el pesebre nos está mostrando cómo Dios ha querido integrar en la misma divinidad, y como Él solo lo puede saber hacer, la materia. Yo quería hacer una pequeña acotación a todo lo que se ha dicho, que les agradezco mucho porque me ha llevado a otras esferas. Tiene una gran importancia de carácter espiritual el pesebre, considerado como un altarcito, como un sitio de oración donde nosotros podemos adherir a ese acontecimiento sin par, cuando el Señor quiso hacerse uno como nosotros, sin dejar de ser Dios. Se hizo visible el Señor. Quería decirles que hay un aspecto que puedo decir sin lugar a equivocarme, con seguridad, que tiene un carácter místico. El pesebre, recordemos que cuando lo hacemos en la casa, esa casa es una iglesia doméstica que tiene ese carácter, y que los esposos son descendientes directos en lo espiritual de la Sagrada Familia. Entonces, el hecho de hacer un pesebre santifica ese lugar, le da un carácter especial, de ahí que tenga tantos enemigos que no son gratuitos. Todas esas imágenes que nos traen pues de las culturas sajonas y todo eso, empezando por el árbol y siguiendo pues con los muñecos y el jojojo del Papá Noel, todas aquellas cosas son distractores, pero no se trata de ir en contra de ellas, sino mostrar que en medio de toda esa turbulencia y cosas que uno no entiende, tantos mensajes materiales, intrascendentes, sobresale
por sí solo, por su propia virtud, la simpleza del pesebre, en esa sencillez. Qué bueno que se pudiera, a través de, pues yo no hablo de campañas, pero sí una evangelización de parte de la Iglesia, que en el más pequeño de los apartamenticos, en el lugar más, llamémoslo así, inapropiado, se haga una pequeña representación del nacimiento. Eso convoca a los espíritus y llama a la devoción. Tiene un carácter fundamental que no faltara en ninguna parte, en ningún lugar donde esté un cristiano católico, apostólico y romano, musulmán, el que sea, que esté esa representación maravillosa, que con seguridad, yo lo digo porque tengo unas experiencias en lo más profundo de mi ser, que trae grandes satisfacciones y gracias innumerables, esa convocatoria que uno hace, esa materialización que hace del misterio. Excelente esta reflexión, este discernimiento, este recorrido histórico de la representación de la llegada del niño Jesús a la tierra, que muchos también hablan del cumpleaños del Señor. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hubo un evangelista, San Lucas o Lucano, que se centra en describir este misterio sagrado. Por él sabemos la adoración de los pastores, por él sabemos la llegada de los Reyes Magos y por él sabemos que fue allá en una pesebrera. Sí, muchas gracias. Tendremos otro programa dentro de 8 días sobre este tema. Solo nos queda recomendar de manera muy respetuosa: no califiquemos las jornadas ni las novenas con términos paganos. Novena bailable, eso es un irrespeto. En nuestras casas hay un altar que se llama el pesebre, que es un altar. No deshonremos ese altar con costumbres que no vienen con el espíritu cristiano.